Bueno, nos hace compañía Roberto Riveris, quien es el presidente de la Cámara Venezolana de la Industria del Vestido. Gracias, Roberto, por estar con nosotros, compartir con nuestros televidentes y ubicarnos un poco, ¿no?, en el espacio que ustedes ocupan, ¿verdad?, dentro de la actividad económica del país, en medio de una circunstancia por momentos dramática, difícil. ¿Cómo está siendo el sector que representas en este caso? ¿Cómo ha podido resistir los embates de una gravísima crisis como la que registra Venezuela? Bueno, Carlos, buenos días y gracias por la invitación. Antes de la pandemia, en el 2019, creo inclusive que conversamos y hablamos de que la Cámara estaba muy disminuida. De 400 empresas afiliadas en el año 2000, teníamos 25 en el 2019. En la pandemia hemos logrado mantener, creo que son 22 empresas, y han nacido nuevas dificultades, porque la pandemia en sí es una dificultad. La fórmula del protocolo 7x7 no es práctico, pero sí perjudica la producción. Pero nacieron nuevas murallas increíbles para la producción, como son algunos de los impuestos nuevos y de la subida de las patentes en diferentes ciudades. Para decirte un ejemplo, por ejemplo, las patentes van desde el 1.6 hasta el 5%, pero sobre la venta bruta. Eso quiere decir que si una compañía vende 100 bolívares, gana 30 bolívares de utilidad bruta, después de gasto le quedan 9 bolívares y paga 5% de patente, eso equivale a más del 50% de su utilidad neta. Imagínate, Entonces, es absurdo, ¿no? No tiene ningún sentido, pero pareciera ser que cada alcaldía hace lo que considera mejor, aparte de los servicios, que ya ustedes seguramente han escuchado cómo han subido. Sí, sí, no, el servicio de aseo urbano, por ejemplo, que es la queja más amarga que se... El otro día El escuché... servicio del gas en los centros comerciales, en fin. El otro día escuché una comparación que me impresionó muchísimo. Una compañía similar a una de las que tenemos aquí en Toronto, Canadá, su tarifa en la nuestra es 8.000% mayor que la de ellos. Imagínate. Entonces, bueno, sí, estamos nadando contra la corriente y especialmente son causas macroeconómicas. Por ejemplo, han nacido también exoneraciones de aranceles a productos terminados de la confección, pero cuando vas a comprar las materias primas, algunas tienen aranceles y otras no lo tienen. Quiere decir, puedes importar un traje de lana sin arancel, pero cuando vas a comprar la tela, hay un tipo de tela que sí tiene arancel, que normalmente puede ser la que más se usa y otra que no. Entonces, todas estas distorsiones han hecho que sea muy complicado trabajar, ¿no? No, difícil. En el caso de los tributos que señalas, oye, la verdad que quienes toman o tienen la responsabilidad de establecerlos deberían tener un poco de mayor criterio en ese sentido, o es que no entienden la crisis económica y social que está viviendo el país. O sea, se toman decisiones porque necesito llenar un espacio, y ese espacio me lo va a dar es la empresa privada, yo cobrándole mayores impuestos y mayores tributos, y después la empresa privada, bueno, la vas a quebrar, la vas a quedar con ella, no te va a poder pagar tributos. O lo que están haciendo muchas empresas, y por eso nuestros números de afiliación han bajado tanto, es que se informalizan. Pasan al sector informal, no existen para el Seniata. El otro día estaba un artículo en las redes bien popular que decía los fantasmas de la economía, ¿no? Hablando de la cantidad de gente que no participa en la economía venezolana, no existen para ella. Según este artículo, habíamos 3 millones de personas jurídicas y naturales que sí participamos y contribuimos, pero en el país hay 25, 26 millones, y los otros, ¿dónde están? Entonces estas empresas se invisibilizan, se salen de la formalidad porque no pueden pagar los tributos. Entonces, en verdad que no es lógico, porque si ellos abrieran más el abanico, como dice el presidente de Conindustria, y hiciera más fácil para que todos pagaran en industria, tendría una base mucho más grande y el ingreso sería mejor y más participación. Fíjate, un detalle importante, el tema de las importaciones, con una cantidad de ventajas y privilegios en ese sentido, ¿cómo afecta a la industria del vestido en Venezuela? Siempre ha sido... Ahí hay un gran negocio, ¿no?, con lo de las importaciones, y por eso muchos están reacios a tomar decisiones, porque se convirtió en una variable muy importante para recibir ingresos sin mucho esfuerzo y sin mucha responsabilidad. Mira, desafortunadamente esto ha sido así. Yo tengo 40 años trabajando en el sector y mi primera asistencia a un congreso a discutir fue sobre temas de importaciones. Entonces no podemos decir que es nuevo, pero Cadivi fue un esquema de importaciones que favoreció al importador de una manera bárbara, maravillosa. Y ahorita tenemos lo mismo.
a pesar de que el petróleo no es ya un ingreso tan importante y los tributos nacionales empiezan a ser más importantes, sigue siendo el bolívar o el dólar lo más barato que hay en Venezuela. El dólar, según algunos cálculos de economistas, debería estar en 12 millones y está en 4. El gobierno hace una fuerza de bajarlo, pero los bolívares, la inflación interna ha subido mucho. Entonces, para una persona que está haciendo negocio en Venezuela le sale más barato importar, Claro. porque el dólar es más barato que el costo en bolívares que nos sale a nosotros los productores nacionales. Entonces esa sobrevaluación del bolívar siempre ha sido y sigue siendo un obstáculo magnífico. No, y aquí hay paradojas, como por ejemplo el que la inflación, ¿verdad?, es mucho más alta de lo que es la tabla de referencia de cambio entre el dólar y el bolívar. Está por encima de la tasa de referencia. Por ejemplo, durante mes y pico está en 4 billones y pico, sube y baja, pero ya está. Pero la inflación sigue disparándose. Hay un ejercicio especulativo también de por medio, se puede mucha gente imaginar. O de la distorsión misma que tiene la economía venezolana, que no se corrige. Yo lo que creo, es mi opinión muy particular, es que no hay un director, no hay normas, no hay un acuerdo entre el ciudadano, el obrero, los empresarios y el gobierno para reactivar la economía. Entonces, en verdad, aquí estamos en un más o menos sálvese quien pueda. ¿No? Sí. No hay normas, no hay reglas y tampoco se sabe si se quiere o no reactivar las industrias nacionales, porque se ha destruido más de 80% de las industrias y la capacidad que están operando, la que existimos, es muy baja, es 20%. Entonces, de alguna manera yo creo que hay un sesgo hacia favorecer la importación por razones de otra índole que no son económicas. Entonces, No, y además también hay una disonancia, Roberto, porque ahora que mencionas la anarquía, el desajuste, el desastre. Por ejemplo, los cobros que se hacen por servicios elementales, de plomería, de albañilería, de electricidad, te quieren cobrar, o sea, piensan que te están cobrando $1 igual que es un bolívar. O sea, hay una distorsión por completo, es absurdo en ese sentido, ¿no? porque ellos sienten... Hay un gran abuso también, estemos claros, ¿no? Sí, hay abuso, pero yo creo que lo que hay es una gran falta de acuerdos y de regulación. Y de ignorancia también. Mucha ignorancia. Entonces las personas no saben. Hay que negociar. Por ejemplo, Sí, tú tienes claro. un mecánico que te arregla un carro en $200, pero si buscas encuentras uno igual que te lo arregla por 40. Entonces hay que negociar por esta desregulación que existe generalizada y no hay parámetros. No hay parámetros. Sí, definitivamente. Mira, vamos a hacer una pausa y retornaremos enseguida para seguir conversando con Roberto Riveris, presidente de la Cámara Venezolana de la Industria del Vestido. Seguimos conversando con Roberto Rivera. Roberto, ¿y cómo se está moviendo? ¿Qué actividad está realizando en medio de esta difícil circunstancia la industria del vestido en Venezuela? Bueno, yo creo que... Y de la competencia desleal, ¿no?, que estábamos hablando con temas de importaciones y todo ello. Claro, y tienes razón, no podemos quedarnos en una lista de... Vamos a llamarla, yo no diría que son quejas, porque Sí. si no las decimos estaríamos faltando a la realidad. Son denuncias de una situación que Claro. existe que hace que sea muy difícil competir en Venezuela los industriales, pero no de la confección. Todos los industriales estamos sometidos Sí. a la misma. Entonces, ¿qué es lo que nos queda? Bueno, yo creo que cada empresa tiene que hacer un plan importante de ver cómo en esta situación complicada puede competir. Y ese plan empieza, bueno, ¿qué quieren nuestros clientes? Nuestros clientes siempre han sido unos clientes, el venezolano es una persona que le gusta la calidad, le gusta buscar, le gusta subir. En los años 70, 60, 80 tuvimos un escalamiento social magnífico, la gente le gusta educarse, le gusta comprar lo bueno, y no es verdad que prefieren lo importado o no, lo que prefiere es calidad. Entonces yo creo que los industriales tenemos la obligación de innovar en la calidad, de hacerlo saber, comunicarlo a nuestros clientes y competir con ganándonos el corazón de nuestros clientes, que gracias a Dios Venezuela es un país con un gran corazón. Y el cliente venezolano es solidario con aquellas marcas que lo respeten, que lo protejan, que le brindan algo. Entonces, yo creo que cada uno, no hay algo genérico que se pueda hacer, sino sacar las ventajas que tengan y adaptarnos al negocio en que estamos ofreciéndole al cliente verdadero valor.
O sea, el producto del vestido venezolano, o sea, de la confección, o sea, en telas también, ¿son competitivos y son de la calidad tan buena como la del importado? Bueno, también viene mucha basurilla de afuera, ¿no? Que te la tratan de vender como una tela de altísima calidad, o se está viendo, pero impresionante. Es una pregunta difícil de contestar si queremos ser verdaderamente sinceros, ¿no? Sí, Nosotros tenemos una empresa en nuestra cámara que fabrica unos trajes de alta calidad y nos decía algunos de sus técnicos que es como tratar de hacer un espagueti italiano pero con ingredientes del Caribe, ¿no? sí, claro. Entonces, obviamente las empresas que están en Europa, en China, en Asia, tienen a su alrededor una infraestructura, una cadena de valor de tanto suministro y de tanta competencia. Si yo quiero un botón, tengo 20 personas que me lo dan. Si yo quiero tela, tengo 20 personas que me lo dan. Y tienen algo muy importante las empresas del exterior que nosotros no tenemos, que es crédito. Claro. Tienen bancos que los apoyan, etcétera. Entonces, decir que si nuestra confección es competitiva después de 20 años de rezago tecnológico y con un contexto tan poco, vamos a decir, rico en la capacidad de suministro, yo diría que hay que evaluar caso por caso. Sí, sí, claro. Caso por caso. Sí, es una circunstancia bien difícil, pero te comentaba también que llega a veces un producto de fuera que es de muy mala calidad. Sobre todo, no voy a decir que todo, pues sería también injusto, pero hay ciertos productos que vienen del Asia que son, y fundamentalmente chinos, que son deplorables, ¿no? Sí, porque... Hay de todo, hay cosas muy buenas, pero también cosas muy malas. Bueno, aquellos que conocemos China sabemos que es un continente. Y, por ejemplo, hay una ciudad que tiene 2.000 fábricas de trajes nada más, 2.000 fábricas. Entonces puedes conseguir un producto como el que tú dices que no sirve, pero puedes conseguir un producto con la mejor calidad del mundo. Va a costar caro, no va a ser barato. Entonces, hay de todo y depende de la marca. Las marcas se cuidan muchísimo. Hay marcas muy famosas que producen en China y tienen una calidad excepcional. Entonces, depende del estándar y a quién tú le estás vendiendo. Sí, definitivamente. Ahora, ¿cómo sostenerse en medio de esta situación que nos describe Roberto? Yo creo que hay que tomar ejemplo del mundo animal de los felinos, que tienen varias vidas, Sí. que los han matado ya como 5 veces y todavía le quedan 2. Yo creo que hay que transformarse. Hay una compañía en la Cámara que va a sacar una campaña de fin de año muy bonita de la transformación y del valor del cambio. Y yo creo que lo que queda es el deseo de mantenerse. El que tiene deseo de mantenerse, la fuerza, busca alguna manera. Hay muchos que quieren y no han podido porque es tan adversa la situación. Pero los que están trabajando han buscado la manera, cada uno a su forma, de sobrevivir. Es una lucha de verdad por sobrevivir. Ahora, se está hablando mucho en los últimos tiempos de ciertos procesos de apertura, de ciertas orientaciones todavía no bien definidas, pero de ciertas orientaciones que marca el Estado como pauta para que el sector privado de nuevo tome empuje, tome fuerza y tome aliento. ¿Tú crees que eso es momentáneo o es simplemente algo que podrá permanecer y perdurar en el tiempo? Yo creo que si el Estado hubiera tenido la fuerza que tenía cuando tenía su ingreso petrolero, ya sabemos lo que quiso hacer y lo logró, ¿no? Trató de sustituir la economía privada por una economía centralmente planificada que no funcionó y que no ha funcionado en ningún lugar. Lo que tenemos diferente hace 2 años, cuando hablamos, es que tenemos una moneda de intercambio que nos ha dado estabilidad. Sí, yo creo que eso tiene que ver mucho con lo que señala la transaccionalidad con el dólar, ¿no? Nosotros, toda nuestra contabilidad es en bolívares y nuestros precios son en bolívares, pero la persona puede pagar 4.000 bolívares en bolívares o lo puede pagar con $1. Sí. Entonces, esta capacidad de estabilidad yo creo que hay que valorarla porque en los años 17, 18, con la hiperinflación, las empresas nos desangramos cuando vendíamos un producto en un precio y cuando íbamos a comprar la materia prima ni siquiera podíamos comprar los insumos para fabricar el producto que vendimos hacía 2 meses, ¿no? Ese desangre hubiera matado el 100% de la industria, sin embargo queda un porcentaje parado gracias a este proceso de estabilización. De que vayamos a crecer económicamente en el futuro depende, porque para crecer hace falta confianza y para generar confianza el Estado tendría que mostrar un acuerdo con los entes que están participando que lo quiere mantener. Sí, por eso te preguntaba, que no solamente puede ser algo momentáneo, episódico, tiene que ser algo sostenido en el tiempo, si no vamos para atrás igual.
tienes el dólar, bueno, acéptalo y ponlo a la par y llévalo de la mano junto al bolívar. Va a haber una reconversión. Bueno, estará la reconversión, pero también estará el dólar a la par. Entonces, si empiezas a cambiar, volvemos a lo mismo, ¿no? Sí, la verdad es que si no hay un acuerdo de verdad nacional, político, económico, en todos los niveles, que participen los entes para que se pueda sostener, entonces va a ser, como tú dices, algo esporádico, adaptándose porque el Estado y la pandemia lo disminuyó de una manera tal que necesita permitir que otros sobrevivan. Se hacen la vista gorda porque ni siquiera han derogado las leyes que hicieron que se destruyera la industria, como la ganancia, el precio justo y toda esta cantidad de leyes que no permitieron que las industrias se desarrollaran. Bueno, vamos a ver, un futuro de mediano o corto plazo nos deparará mayor claridad en ese sentido. Así es. Muchas gracias, Roberto, por haber compartido y haber ofrecido toda esta información a nuestros televidentes. Nos vamos a una pausa, amigos. En breve el retorno, arte y espectáculos en lo actual.